Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Economía P2P. Estamos acá con Leo nuevamente. ¿Cómo va, Leo? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Nuevamente en persona, ¿no? Tanto tiempo. Sí, nuevamente el mismo día que el episodio anterior. Así que bueno, hoy tenemos un episodio un poquito más express. ¿Y cómo surge esto? Bueno, esto surge de un episodio de Unidad de Almuerzo Gratis en el cual responden preguntas y le preguntan a Marcelo sobre un episodio que tenemos nosotros de cómo llevar Bitcoin Cash a tu comunidad, pero querían como algo que sea un poco más práctico todavía, ¿no? Más como un paso a paso. Claro, es como agarrar todos los conceptos que se toman en ese episodio, destilarlos en una guía práctica, ¿no? Concreta, con pasos específicos. Y bueno, básicamente el resultado de eso sería este episodio del día de hoy, ¿no? Nosotros nos vamos a encargar de dar pasos específicos para lo que es a lograr una comunidad de gente que adopta Bitcoin Cash como su moneda. Sí, exactamente. No queremos que este episodio dure mucho, la idea es que te lleves algo práctico y al pie. Y bueno, empezamos. Los 10 pasos para adoptar Bitcoin Cash en tu comunidad. Paso número 1. Sí. Crear un grupo en redes. ¿A qué nos referimos con redes? Puede ser Telegram, WhatsApp, Facebook, no sé lo que usen. Pero básicamente crear un grupo que sea público y que la gente pueda acceder, ¿no? Básicamente lo que la gente use. O sea, si nadie de tus amigos, por ejemplo, utiliza Telegram, por más que esté bueno, usa WhatsApp, usa lo que la gente usa. O sea, llevales vos la practicidad, no esperes que se amolden a vos en todo. Sí, no lo armes en XMPP porque nadie lo va a usar. Armalo. Por más que esté buenísimo. Claro, por más que esté buenísimo, armalo donde la gente. Sí, exactamente, donde la gente lo usa. Ahora, si tenés un grupo de gente Bitcoin Cash o que está dispuesto a usar Bitcoin Cash, todos tienen Signal, bueno, mandanos la invitación. El siguiente es crear lazos como la comunidad principal. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, hay un grupo de Telegram de BCH Argentina, que básicamente es el grande. Si, por ejemplo, vos querés armar una comunidad en, no sé, Río Negro o en alguna ciudad particular o pueblo particular tuyo. Por ejemplo, Bitcoin Cash Rosario. Claro, Bitcoin Cash Rosario, nos podés hablar y creamos un tópico dentro del grupo de Bitcoin Cash Argentina que sea Rosario. Entonces toda la gente que es de Rosario puede hablar dentro de ese tópico sobre Rosario y al mismo tiempo tiene todos los restos de grupos de la comunidad integrados en el mismo grupo. A todo esto hay algo que es importante de aclarar para que se entienda. No existen grupos oficiales de Bitcoin Cash. Básicamente, como la red es descentralizada y nadie es dueño de la tecnología, si bien es cierto que hay grupos que son más populares, bueno, la idea está bueno porque esto nos permite construir comunidades o trazar lazos. Si por alguna razón, o sea, hay una comunidad completamente separada que decide adoptar Bitcoin Cash y no quiere tener relación con la comunidad principal de Argentina, buenísimo. O capaz que directamente en algunos lugares ni siquiera tiene sentido hacer un grupo para todo el país, sino que solamente se quiere lograr adopción en una ciudad y por ejemplo ese país no tiene una comunidad. No sé, por ejemplo se me ocurre como Bitcoin Cash Uruguay. O Bitcoin... Nos ponemos en Bitcoin Cash Argentina. No se enojen. No, si hay algún uruguayo los queremos, Uruguay. Ya los vamos a reconquistar. O la otra, por ejemplo, que se me ocurre es Bitcoin Cash Río de Janeiro. Capaz que es suficiente, ¿no?, para un grupo de personas tratar de abarcar toda la ciudad de Río de Janeiro, sí, y no necesariamente extenderse a todo lo que es Brasil, que son 200 millones de personas. Sí, exactamente. O sea, si estás en un pueblo o ciudad de Argentina, por ejemplo, y querés crear un grupo, capaz no hace falta que armes un grupo, nos avisás si creamos un tópico dentro del grupo grande. Y bueno, de paso, tal vez hay alguna persona que es de esa ciudad y no se enteró que existía el grupo hasta que vio el tópico. Entonces, bueno, pasamos al siguiente, que se trata de compartir este grupo con amigos y conocidos. O sea, toda la gente que creas que pueda ser interesada o esté potencialmente interesada en Bitcoin Cash y en usar un dinero que no sea fiat, bienvenido sea al grupo, ¿no? Tenés que empezar a integrar personas y sumarlas. Desde ya. Lo que tiene que ver, la parte importante de acá es siempre empezar con gente que esté dispuesta a involucrarse con tiempo y obviamente recursos, no necesariamente recursos en el sentido monetario, sino que tenga, por ejemplo, la capacidad de aportar gráficos, que tenga ganas de presentarse en los primeros meetups, en los primeros encuentros. Es decir, siempre con gente que tenga este sentimiento de buena voluntad y que entienda cuál es el fin del proyecto. Incluso no hace falta que sea gente que esté súper convencida. Con que vayan porque vos vayas, si vos sos la persona que está súper convencida,
Eso es suficiente. Después se van a enganchar solos, probablemente. Sí, total. Pero bueno, es importante andar abriendo sobre círculos de confianza, ¿no? El siguiente, el paso número 4, es crear redes sociales. Por ejemplo, si quieres hacer BCH Rosario y no querés dedicarle un buen tiempo, podés empezar haciendo una cuenta de Twitter de Bitcoin Cash Rosario. O incluso una cuenta de Instagram, que por ahí Sí. también es más popular, sobre todo en poblaciones más jóvenes. Sí, sí, total. Paso 5 es facilitar el acceso a Bitcoin Cash. ¿Cómo podés? Por ejemplo, podés enseñar que dentro de la aplicación de Zapit tenés el P2P sin custodia y sin identificación y descentralizado. Inclusive el contrato inteligente del P2P es código abierto. Esa es una, por ejemplo, una forma. O la otra es directamente dándoles vos acceso, ¿no? O convenciendo a una cueva que conoces, o si tenés, ¿no? Siempre alguien tiene en Argentina, sobre todo, estas cosas cerca. Y bueno, la otra es directamente vos venderle, como en forma de favor, si querés, Bitcoin Cash para que puedan acceder. Sí, esto incluso puede ser vender Bitcoin Cash con una pequeña ganancia. No significa que vos básicamente tengas que poner de tu capital para que el otro tenga Bitcoin Cash. Sí. La cosa es, obviamente, vas a necesitar usuarios. Si vos querés sumar negocios, que ya vamos a entrar en eso, vas a necesitar gente que tenga Bitcoin Cash para poder gastar en esos negocios, efectivamente. Y no todo el mundo va a abrirse una cuenta de Binance para usar el P2P, para comprar USDT, después cambiarlo por BCH y retirarlo y hacer cash fusion para evitar que los traqueen. Hacé todo ese trabajo vos de entrada. Así que así la persona lo único que tiene que hacer es simplemente darte un billete de pesos, de dólares o de lo que sea, la moneda que estén usando. Vos le mandás Bitcoin Cash de forma no custodial y para esa persona, listo, ya está subida. Ahora, como tiene una pequeña, pero tiene una inversión en Bitcoin Cash, va a estar más incentivado a seguir al tanto de lo que ustedes hagan en la comunidad, más que una persona que simplemente dice, bueno, esto está lindo y miro a ver qué onda, pero no me involucro. Entonces, una persona que no está quizás involucrada en el sentido de tener Bitcoin Cash, no va a ser tan productiva para la comunidad que una persona que sí tiene acceso a Bitcoin Cash. Nuestra experiencia personal sirve mucho, genera bastante tracción de por sí, explicarle a la gente cómo puede hacer para conseguir Bitcoin Cash. Y esto obviamente depende del momento histórico, depende de la situación regulatoria, depende de las disponibilidad de las tecnologías. A ver, el foco obviamente no es en hacer todo 100% P2P, no custodial, ultra seguro, no KYC, no nada. Pero sí, digamos, tenerlo como, por ejemplo, un norte. Sí. Ahí después cada uno verá según su situación personal y según las comodidades y el sacrificio que esté dispuesto a llevar, por ejemplo, en términos de privacidad, o si está dispuesto a abrirse una cuenta en un exchange con el documento, tiene sus desventajas, pero en una situación de emergencia puede servir. Recuerdo que hace no mucho era la única forma de conseguir Bitcoin Cash en Argentina, me refiero a hace un par de años. Entonces, bueno, eso es como un criterio para tener en cuenta con respecto a esto. Sí. Paso número 6 es convencer a un comercio local, obviamente, de aceptar Bitcoin Cash. La idea es que una vez que lo convenzas, bueno, podés seguir si querés, el caminito que tenemos armado en Bitcoin Cash Argentina. Puedes ir a bcharg.com/sumate y el comercio carga sus datos. Después nosotros con esa información lo subimos al mapa, lo promocionamos en las redes sociales. Soporte de Bitcoin Cash Argentina se contacta con él, dándole una guía, explicándole, respondiéndole si tiene alguna consulta. La idea es que puedas aprovechar toda la infraestructura que ya tenemos armada. Por eso hablamos de crear lazos con la comunidad, de utilizar todos los servicios que Bitcoin Cash Argentina presta a la comunidad, porque son útiles y te van a servir. Sí, también tenés, por ejemplo, guías que puedes repartir, Sí. o información que le puedes dar a las personas. Un grupo de personas donde si vos tenés dudas, por ejemplo, dudas que te transmitan los negocios, vos las puedes plantear. En el grupo así obtenés la respuesta y después se las puedes llevar a los mismos comercios. Entonces hay como un intercambio que sí está bueno, ¿no? Por eso también insistíamos con lo de crear lazos con la comunidad principal, ¿no? Porque ahí es donde más chances vas a tener de encontrar gente con las respuestas a las preguntas que vos estás teniendo que responder. Sí, exactamente. Paso número 7 es localizar un meetup y tiene que ser, la verdad, en un comercio que acepte BCH, o sea, aprovechar este comercio que acepta BCH. Probablemente este comercio del paso número 6 que convenciste puede ser que sea inclusive dentro de la misma comunidad que creaste. Puede ser una persona dentro de la comunidad que tiene, por ejemplo, una cafetería, una pizzería, lo que sea. Sí, o que tiene un primo que tiene una pizzería. Sí, exactamente. Siempre estás ¿viste como esto que estás a 7 personas. 7 personas de cualquier persona. Claro, ¿a cuántas personas estás de alguien que tenga una pizzería? Probablemente no más de 3. O sea, Sí. Sí.
Entonces, bueno, la idea es que organices un meetup dentro de este comercio. ¿Qué deberías tener en el meetup? Bueno, primero pensado una minuta de qué vas a hablar. Algo de merchandising, si querés. Si necesitas, puedes hablarnos a Bitcoin Cash Argentina y te enviamos algo. Pero podés imprimir unos folletos que ya están armados, están dentro del grupo de Bitcoin Cash Argentina también. Ya con que imprimas algunos folletos y tengas más o menos una minuta armada de lo que vas a charlar, como para que tenga una leve estructura el meetup, ya con eso alcanza, la verdad. Paso número 8 es regularizar los meetups y rotar los comercios. La idea es que cada comercio sea, salvo que solamente tengas un comercio o dos comercios, tratar de que vayan rotando por distintos comercios. ¿Para qué? Para que todos vean que hay consumo, ¿no? Para no llevarle el consumo solamente a un comercio, sino a varios. ¿Cuál es la idea? Bueno, regularizar es tratar de que sea cada mes por medio, ¿no? Pero que no sea una única vez, ¿no? Sino que tenga algo de consistencia. Por año, una vez lo hicimos para alargar la comunidad y ya quedó, listo. Claro. No, sino que esto tiene que ser algo recurrente. Sí. Incluso, a ver, se puede... Mínimo trimestral, supongamos. Sí, o sea, es como... Depende obviamente del volumen de la comunidad, si Sí. se conocen todos o no, o depende. También, esto es algo que queda muy a criterio de la persona que lo está llevando a cabo. O sea, esto si bien es una guía general, después las cuestiones más minuciosas o los detalles los va a tener que ver quien esté a cargo de llevarlo adelante. O sea, quien haya tomado como la posta. Pero sí tiene que ser con una relativa frecuencia como para que la cosa no desaparezca. O sea, que no amaine, Sí. por así decirlo, sino que haya un impulso continuo. Sí, y bueno, la idea siempre es apalancarte de lo que ya tenemos en Bitcoin Cash Argentina, o sea, avisanos que vas a hacer este meetup, así lo promocionamos en nuestras redes sociales, nos siguen, la gran mayoría son argentinos, probablemente haya alguien de tu zona, así que tal vez se entere por nosotros y no por vos, ponele. Sí. La Y te idea va a es que te sorprender aproveches. porque, por ejemplo, pasa, y esto es bastante común en los meetups que organiza Bitcoin Cash Argentina, va mucha gente que, por ejemplo, se entera, que está en los grupos, pero que no habla. O sea, que alguien esté en el grupo y no hable, o que, por ejemplo, esté ahí como mirando qué pasa, no significa que después no se vaya a sumar cuando haya una actividad presencial. O sea, esto es muy importante. Y por eso está bueno también comentarnos a nosotros si hacen alguna actividad, porque nosotros capaz que la podemos promocionar. Esa persona que está mirando el grupo para ver qué pasa, se entera de que de golpe hay una comunidad en su ciudad y va, porque hace rato que tiene ganas de probar, o porque tiene ganas de ir a charlar con alguien, o porque capaz que tiene ganas de ir a hablar con alguien para ver si en persona le vende Bitcoin Cash. O sea, es una cuestión también que tiene que ver con eso, con la cuestión de la presencialidad también. Sí, sí, exactamente. Número 9, atraer nuevos usuarios, hacer, si podés, actividades como los meetups, hacer videos, memes, todo esto, sorteos, desarrollo, todo esto está pensado sobre todo para las redes sociales, ¿no? Como para que tengan un poquito más de onda, así que las redes sociales que tenés. Y paso 10, último paso. Entonces, antes de decir el 10, vamos a hacer un resumen de todos los pasos. Paso número 1, crear un grupo, por ejemplo en Telegram o WhatsApp. Paso número 2, crear lazos con la comunidad principal. Paso número 3, compartir tu grupo con amigos y conocidos. Paso número 4, crear una red social de tu comunidad local. Paso número 5, facilitar el acceso a BCH. Puedes utilizar, por ejemplo, zapit.io. Paso número 6, convencer a un comercio que acepta BCH. Probablemente este comercio esté dentro de la comunidad que creaste. Y apalancate de los servicios de Bitcoin Cash Argentina. Paso número 7, organizar un meetup en el que el comercio acepte Bitcoin Cash. Paso número 8, regularizar los meetups y rotar de comercios. Paso número 9, tratar de crear contenido con un poco más de onda para tus redes sociales para atraer nuevos usuarios. Y paso número 10, Si hiciste todo si esto, hiciste todo esto, espera la autorización del gobierno para seguir interactuando. No, Sí. no, para nada. Ese no. Para nada, ¿no? No. Espera que Bitcoin Cash sea reserva global. Eso no, me gusta. tampoco. Me gusta un poco más. Me gusta un poco Sí, más. sí, tenés que sentarte a esperar, básicamente. Es un poco lo que... Sentate a esperar que Bitcoin Cash haya... No, porque ¿qué pasa? Esto es algo que nos comentaron hace relativamente poco. No en muchos lugares se está haciendo lo que se está haciendo acá en Argentina. Sí. Esto es algo notable, ¿no? No en muchas comunidades se está haciendo el esfuerzo que se está haciendo en Argentina por llevar una tecnología como lo es Bitcoin Cash. O sea, y esto que nosotros decimos de Bitcoin Cash como moneda de reserva, está bien. Obviamente es como un horizonte que está hoy en día lejísimos. Sí, sí. Pero sin embargo, es más una cuestión, digamos, del mensaje, ¿no? Sí. El mensaje es no te quedes sentado, ¿no? Exactamente. Actúa.
básicamente. Es para contrastar un poco con los que realmente creen que sin hacer nada Sí, se sí. puede lograr ser Esperando moneda. la autorización. Esperando que la gente lo La adopte. buena o sea, onda del gobierno va a llegar solo. No, no va a llegar. Tenés que actuar vos. Exactamente. Tenés que ser artífice de tu propio destino, en este caso artífice de tu propia comunidad Sí. local de Bitcoin Cash. Si no hay gente que use Bitcoin Cash donde estás vos, significa que vos no estás haciendo nada para promover esa moneda en tu círculo. Porque si vos estás interesado en la tecnología y estás dispuesto a usarla, por ejemplo, bueno, ya tenés el único agente que hace falta para poner todo en marcha. Es como vos podés hacer un incendio con una chispa. Bueno, la Sí. chispa en este caso sos vos. Y el incendio es simplemente la tecnología que avanza y que arrasa demostrando toda la capacidad que tiene. Obviamente, la idea de este episodio no es explicar los beneficios que tiene usar Bitcoin Cash, sino simplemente Sí. cómo hacer para llevar esos beneficios a más personas, que es un poco la idea también que se plantea desde el proyecto de Satoshi. Sí, obviamente todos los pasos que dimos durante este podcast no es que tiene que ser así y solo así. Es lo que nosotros consideramos que es un orden lógico de hacer las cosas. O lo que con experiencia fuimos aprendiendo. Y bueno, básicamente les queríamos dejar tallado en piedra estos 10 pasos de cómo adoptar Bitcoin Cash Sí. en tu comunidad local. Hay gente que le gusta que le digan qué hacer, bueno. ahí Acá está. Acá está. O sea, y si no te gusta, bueno, perfecto, acomódalo a como te Sí. parezca, pero sé algo. Sí, sí, esto es una guía, la puedes modificar, puedes hacer lo que quieras, pero bueno, lo tenés ahí. Así que bueno, chicos, esperemos que les haya gustado este episodio. Muchas gracias, Leo, Por favor, gracias a vos, Ian. no hay de qué. Así que bueno, ya saben, tienen todas nuestras redes sociales abajo en la descripción. Suscríbanse, denle like, compartan y nos vemos el viernes que viene. Chao, chao.